El tema esta mañana, la necesidad de la proclamación del Evangelio. La necesidad de la proclamación del Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 14 al versículo 21. Le vamos a dar lectura, versículo 14 lo leo, ustedes el 15 y nos unimos en el versículo 21. Dice la palabra de Dios: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no han oído de Israel. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La necesidad, hermanos, de proclamación del Evangelio es una responsabilidad humana y la voz persistente de Dios. Romanos capítulo 10, versículo del 14 al 21 que acabamos de darle lectura, constituye uno de los textos importantes para la misión y la proclamación del Evangelio. Aquí Pablo deja en claro que la fe no surge en el vacío, hermanos, ni es producto de una manipulación religiosa que muchas veces se da en muchas iglesias. No, hermanos, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe viene a través del Evangelio. Entonces nace del anuncio del mensaje de Cristo, del Evangelio. Este pasaje a menudo se ha usado como la base del programa misionero de la iglesia, y con toda razón, pero su aplicación primaria, este versículo, esos pasajes, esos versículos, hermanos, tiene que ver con la nación de Israel. Acuérdense que capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, el apóstol Pablo está tratando con el pueblo judío, el lugar que ocupa la salvación, y el tema central es la misericordia de Dios para con su pueblo Israel. Entonces este pasaje también responde a una posible oposición, una pregunta. Si Israel no ha creído, la pregunta es esta: ¿fue porque Dios no ha hablado claramente? Bueno, a través de la lectura, si usted puso el sentido, usted se dio cuenta. Pregunta Pablo: ¿no conoció Israel? No fue, hermano, porque Dios no habló claramente. Pablo responderá con firmeza: Dios ha hablado, ha enviado mensajeros, ha sido persistente, constantemente, fielmente, pero la respuesta humana no ha respondido al mensaje de Dios y lo ha rechazado. Romanos 10, 14 al 21 muestra que la incredulidad no se debe a silencio divino. ¿Se acuerda el versículo? Por toda la tierra salió su voz. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, no fue por un silencio divino, hermanos. Dios ha hablado y sigue hablando, y seguirá hablando hasta que el Señor venga por la iglesia. Ha sido por un rechazo humano, y que aún así Dios sigue extendiendo su gracia y su misericordia. Bueno, qué bueno es Dios. ¿Cuántas oportunidades Dios le dio a usted, a mí? ¿Cuántas veces le hablaron del Evangelio y usted o yo rechazamos? Hasta muchas veces yo sabía, aquí habrá alguien que se burlaba de los que venían a anunciarle el Evangelio. Algunos hasta piedras le aventaron, no sé si usted fue uno de esos. Agua, ¿verdad? A los perros le aventaron. Pero Dios seguía hablando, Dios seguía hablando. Y gracias a Dios, hermano, que un día nuestro corazón se quebrantó y ahora aquí estamos. Hermano, qué bendición. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Que el estudio de esta mañana nos mueva como iglesia, hermanos, personalmente como iglesia, a decidir llevar el Evangelio.
Hermano, esa es la razón de la existencia de la iglesia. Esa es la razón que el Señor escogió 12 hombres para predicar el Evangelio. Esa es la razón de la iglesia primitiva en Jerusalén, de las iglesias que después se comenzaron, a la iglesia en Antioquía, que predicaban el Evangelio. Hermano, esa es la misión de la iglesia hasta que el Señor venga por la iglesia. En primer lugar, veamos el orden divino en cuanto a la salvación. El orden divino en cuanto a la salvación. Versículo 14 dice la palabra de Dios una vez más. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El apóstol Pablo presenta una secuencia lógica e ineludible acerca, hermanos, del Evangelio. En primer lugar, el apóstol Pablo menciona que la persona tiene que invocar. Invocar requiere creer. Nadie puede invocar en algo que no cree. Cuando alguien invoca en algo que la persona cree. Pero para poder creer, primero tiene que oír. Oír, hermanos. La fe no es automática, surge como respuesta a un mensaje escuchado. Y así es, hermano, como Dios lo establece y así es como debe de ser. La fe como respuesta. Este versículo elimina la idea de que la fe surge espontáneamente sin contenido. O sea, alguien puede decir, bueno, yo tengo fe en lo que sea. Bueno, y puede ser que sí tenga fe, porque la fe es creer. Pero la fe bíblica, la fe que es algo, hermanos, se encuentra en una persona que es en Jesucristo. Y dice el versículo, ¿y cómo invocarán en aquel? Ahí está, una persona. ¿Quién? Cristo, en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es necesario, hermanos, está el orden. Entonces, la fe bíblica tiene un objetivo que es Cristo, tiene un mensaje y un contenido revelado. Cristo murió por los pecados de la humanidad. Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Podemos invocar al Señor. Es necesario creer en Él. Para creer es necesario oír la verdad sobre su persona y su obra. Mire Efesios 1:13. Mire lo que dice, creo que también está ahí en la pantalla. Pero mire este versículo. En Él también vosotros, que dice el apóstol Pablo, habiendo que creído, no, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y luego, hermanos, viene el creer. Y habiendo creído, ¿en quién? En Él, en Cristo. Primero es necesario oír. Y el oír nos lleva, hermanos, ¿a qué? A creer. Y el creer nos lleva a invocar. Y dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en primer lugar, el orden divino en cuanto a la salvación. Pero en segundo lugar, hermanos, la necesidad del mensajero. Versículo 14, una vez más, al final dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Déjame decir una cosa, hermano, es una realidad que aquí en esta área, y usted puede ir a cualquier lugar, la gente ha oído el Evangelio. Pero el problema es que no lo han entendido. Porque usted hable con alguien, oye, ¿tú has oído el Evangelio? ¿Conoces el Evangelio? La mayoría de la gente le va a decir que sí, pero no lo han entendido. Eso es un problema. O sea, el pueblo judío corría tras una ley en vez de tras la fe, ¿verdad?, que Dios ya había establecido. Y se fue y tropezaron. Hoy en día la gente, hermanos, corre tras algo que no han entendido. ¿Y sabe qué va a pasar? Van a tropezar, lo mismo. Entonces es necesario, hermanos, llevar el Evangelio, explicar el Evangelio tal como Dios lo ha presentado en su palabra. La necesidad del mensajero. Dios ha decidido que el Evangelio avance a través de personas enviadas. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esto no elimina o no limita a Dios, hermanos, sino que revela su manera relacional de obrar Dios a través de sus siervos de la iglesia hoy en día. Predicación como medio ordenado. La predicación no es entrenamiento ni discurso motivacional,
¿Sabe? La predicación, hermanos, es proclamación autorizada del mensaje de Cristo. La tarea del predicador o de la predicación no es entretener, sino conducir a las personas a la salvación. Esa es la tarea, hermanos. Predicar es comunicar, proclamar un mensaje divino con autoridad espiritual. La Escritura establece claramente, hermanos, que Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una vez más, al final del versículo 14 dice el final, y cómo oirán sin haber quien les predique. Hermano, si la iglesia no predica, alguien más va a predicar. ¿Y sabe quién es, hermano? El diablo. A través de sus filosofías, a través de las películas, a través de los anuncios hoy en día que promueven la maldad, el pecado. Si la iglesia no predica, el diablo, hermano, sigue predicando. Y la iglesia es necesario levantarnos y predicar el mensaje del evangelio. Y si la iglesia no predica, hermanos, escuche, el diablo también usará falsas religiones para predicar un mensaje distorsionado y engañar a la gente. ¿Se da cuenta la necesidad tan grande que Dios ha puesto en nuestras manos? Yo le decía el miércoles, ¿verdad? Este mes tenemos un mes de traer un visitante. Yo le decía a la iglesia, para animarlo, ¿verdad? ¿Cuántos visitantes hemos traído en estos años? ¿Cuánta gente usted conoce y yo conozco? ¿A cuántos hemos invitado? Ahora sí podemos decir como los leprosos allá en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan los leprosos que estaban en el campamento y tenían abundancia y allá el pueblo muriéndose de hambre? ¿Y qué dijeron los leprosos? No estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Necesitamos arrepentirnos. La necesidad del mensajero. Número 3, hermanos, enviados como fundamento de la misión. Romanos 10:15 dice la palabra de Dios, y cómo oirán sin haber quien les predique, versículo 15, y cómo predicarán si no fueren enviados. Y cómo predicarán si no fueren enviados. Nadie se envía a sí mismo en el sentido bíblico. En el Antiguo Testamento Dios llamaba a los profetas conforme a su soberanía, les daba el mensaje y los enviaba a llevar el mensaje al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento el Señor escogió 12 hombres, ¿verdad? Los preparó y luego los envió a predicar el evangelio. Más adelante escogió otros 70 y los envió a predicar el evangelio. Y luego, ¿verdad? Cuando el Señor resucita, le dice a sus discípulos, no se vayan, quédense aquí en Jerusalén hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Y luego, hermanos, empiezan a predicar el evangelio. O sea, hay un orden divino, hermanos, enviados como fundamento a la misión. Nadie se envía a sí mismo en el sentido bíblico. El envío implica autoridad, implica comisión e implica responsabilidad. Por lo tanto, es necesario que se envíe un mensajero, alguien que debe venir a predicar las buenas noticias. Ahora, déjenme explicar, ¿verdad? Para no haya una confusión. Estamos hablando de personas que Dios llama y Dios, ¿verdad?, los prepara y luego los envía a predicar. Ya pueden ser misioneros, pueden ser pastores. Ahora nosotros todos somos llamados a predicar, hermano, el evangelio, a compartir el evangelio. Pero está hablando cómo predicarán si no fueran enviados. Mismo Pablo fue enviado. En la iglesia de Antioquía dice que había, ¿verdad? En Antioquía estaba Pablo, Bernabé, y Dios había bendecido la iglesia, y la iglesia orando, ayunando, ¿verdad? Buscando la elección de Dios. El Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he encomendado. Ellos, habiendo entendido que Dios ya se había confirmado, oraron, les impusieron las manos y los enviaron, y ahí fue el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé, hermanos, a llevar el evangelio. O sea, un pastor o alguien que dice, yo me voy a ir de misionero, yo quiero empezar una obra, hay un orden divino. Dios es el que, hermano, Dios es el que llama, Dios prepara y la iglesia confirma el llamado. O sea, tiene que tener una iglesia que lo ampare. La iglesia confirma el llamado. Bueno, el hermano es fiel, el hermano se esfuerza, el hermano le echa ganas y tiene un buen testimonio. El hermano es un buen candidato para que vaya y predique el evangelio. La iglesia no llama a predicadores, la iglesia simplemente confirma el llamado. Ahí miramos en la iglesia de Antioquía.
Y la iglesia los envía, ora por ellos y está al tanto, ¿verdad?, de las necesidades. Tal fue el caso del apóstol Pablo, tal fue el caso de los apóstoles al principio, ¿verdad?, cuando el Señor los envió a predicar. Alguien debe venir a predicar las buenas noticias. Jesús envió a sus discípulos a predicar, Mateo 6, y luego a otros 70, Lucas 10, lo puede leer, y los envió de dos en dos. Hechos 13, Bernabé y Saulo son enviados a predicar en Antioquía. Y luego dice el versículo, hermanos, versículo 15 una vez más, y cómo predicarán si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. La hermosura del mensaje anunciado, hermanos. Pablo cita Isaías 52:7. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La belleza no está en el mensajero, o sea, no está en los pies del apóstol Pablo, en los pies de los apóstoles, no, hermanos, sino en el mensaje que ellos traen. En el mensaje que ellos traen. El evangelio es buenas noticias de reconciliación. Aunque el profeta hablaba de los mensajeros que trajeron la noticia, hablando de Isaías 52:7, de la inminente liberación de Israel del cautiverio babilónico, Pablo aplica el versículo a los predicadores apostólicos de las buenas nuevas del evangelio que anunciaban y predicaban. La misión como privilegio, hermanos, es un privilegio. Anunciar el evangelio no es carga, es un honor divino. Es un honor divino, hermanos. Dios involucra a seres humanos en su obra redentora. Qué privilegio ser enviado y predicar el evangelio. Así que no lo tome como algo, hermanos, no, es un privilegio. Es un privilegio. Que Dios nos tome en cuenta y ser parte de ese precioso mensaje del evangelio. Es un privilegio no merecido. El mismo Pablo dice: yo como un abortivo, siendo el menos digno o indigno, el Señor me escogió. Hermano, y qué obediente fue Pablo. Qué hombre, qué ejemplo para nosotros el apóstol Pablo. Entonces, tercer lugar, enviados como fundamento de la misión. En cuarto lugar, hermanos, veamos la respuesta al mensaje del evangelio. La respuesta al mensaje del evangelio. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí vemos, hermano, un realismo bíblico. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pablo no idealiza la misión. La proclamación no garantiza aceptación universal, hermanos. La fe no es automática. Mire, qué privilegio tuvo Jonás, hermanos. Jonás, tremendo Jonás. ¿Saben quién era Jonás? El profeta del Antiguo Testamento. Que Dios le dijo: ve y predica a Nínive y llévale el mensaje que yo te daré. Y llega Jonás, tú sabes la historia. Primero se fue rebelde y Dios trató con Jonás. Y luego llega Jonás y predica, hermano. Y todo Nínive responde al mensaje. Todo Nínive se arrepiente, hasta los animales puso el rey en ayuno. Y Dios perdona. Y luego Jonás está todo triste y amargado porque el pueblo se arrepintió. Y uno quiere que la gente responda, ¿verdad? Y Jonás. Pero ¿qué pasó con Isaías? Isaías dice: Señor, ¿quién ha oído? ¿Quién ha obedecido al evangelio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hermano, la Biblia nos enseña, dice que entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y dice la Biblia que muchos van por él. Entonces, esto no nos debe desanimar, hermanos. Obedecer como sinónimo de creer. Aquí creer se describe, mas no todos obedecieron al evangelio. Obedecer como sinónimo de creer. Aquí creer se describe como obedecer. La fe no es solo un asentamiento intelectual, es respuesta obediente al mensaje de Dios, hermanos. O sea, una evidencia de creer, y eso enseña la enseñanza general de las Escrituras, hermanos.
nos enseña que la verdadera fe, genuina, verdadera, obedece. Entonces, una evidencia de creer es obedecer. Y aquí dice más, no todos obedecieron al Evangelio. En otras palabras, más no todos creyeron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aunque el Evangelio, hermanos, ha sido proclamado universalmente, no todos habían respondido a él. Específicamente, no todos los israelitas, como se lamenta Isaías, pues dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Acuérdense que Isaías les predicó al pueblo judío, a los judíos, al pueblo de Dios. Señor, una vez más, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Muy pocos israelitas habían dado crédito a la buena noticia de la salvación por la fe. Pero siempre, hermano, ha habido hombres que han creído. Ha sido un grupo pequeño comparado, ¿verdad?, con todo el pueblo judío, o ahora, si lo hacemos, ¿verdad?, comparado a la población, siempre va a haber gente que va a escuchar y va a creer. Así que eso no nos debe desanimar. Bueno, es que no escuchan. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día en la iglesia? El problema somos nosotros. No, es que la gente es bien dura, es que la gente no escucha, es que la gente no abre. Nos hemos creído ese engaño del diablo. La gente sí abre, la gente sí escucha. Y que la gente crea o no crea, ya eso ya no es asunto de nosotros, pero simplemente llevamos el mensaje y Dios es el que toca el corazón, Dios abre la obra. Pero hermano, tenemos una pregunta. ¿Acaso ya no hay necesidad de Dios ahorita en estos días? Hermano, nomás salga y toque y escuche cuánta necesidad hay de Dios afuera en las familias. ¿Cuántos problemas hay en las familias? Es más, empezando en nuestra propia familia, hermanos, no vamos a ir tan lejos. ¿Se da cuenta? Así que eso nos mueva, hermanos, a levantarnos y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Número 5, principio fundamental de la fe cristiana. Número 5, principio fundamental de la fe cristiana. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. Ese es el principio fundamental de la fe cristiana. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este versículo resume la dinámica de la fe. La fe nace del oír, y el oír ocurre por la palabra de Dios. Entonces, dos palabras: la fe genuina, la fe verdadera, la fe bíblica, nace por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Por eso, hermanos, Jesucristo, ¿cuántas veces Él mencionó durante sus enseñanzas? El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Usted puede leer la Biblia en su casa. Y ahora tenemos la tecnología y debemos darle gracias a Dios por la tecnología. Dele un buen uso. Puede descargar la Biblia en audio. Si usted dice, es que mi vista está cansada, puede escuchar la Biblia en audio. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos la bendición, es nuestro privilegio, hermanos. Escuche, se lo vuelvo a repetir, es nuestro privilegio venir a la iglesia. Es nuestro privilegio. ¿Y a qué venimos a la iglesia? A escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si alguien dice, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo leer la Biblia. Bueno, está usted contradiciendo un mandamiento que Dios dice, Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y escuche, hermano, tenga mucho cuidado de que de repente no se le haga una costumbre. Falta un domingo, luego falta, en un mes falta otro domingo, y cuando menos piense, usted viene medio año a la iglesia. Eso no es bueno, no es saludable, y no es un buen testimonio para usted y para su familia. Debemos ser fieles a Dios, porque venimos a escuchar. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí está, hermanos, el principio fundamental de la fe cristiana. Centralidad de la palabra de Dios. La fe no surge de experiencias aisladas, sino del encuentro con la palabra de Dios revelada, que ahora la tenemos en nuestras manos. Centralidad de la palabra. La eficacia no está en el mensajero, sino en la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios obra a través de su palabra. Siendo renacidos, dice el apóstol Pedro, por la palabra.
Toda la predicación efectiva es llevada a cabo por el mismo Dios. El mensajero es solo el instrumento utilizado por el Espíritu Santo como parte necesaria, hermanos, en el proceso. Es la propia voz de Dios que confronta al pecador y ofrece reconciliación. Esta realidad existencial es lo que constituye el Evangelio, que es, dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder de la palabra, el poder del Evangelio, hermanos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sería bueno, hermanos, empezar a oír más palabra de Dios. Amén. Número 6, respuesta a pregunta anticipada. Pablo hace ciertas preguntas como anticipándose, y es, ¿verdad?, el estilo que hemos mirado en la epístola a los Romanos. Versículo 18 dice la palabra de Dios: pero digo, ¿no han oído? Ahora está hablando a los judíos, a su pueblo. Su oración es para salvación al pueblo de Israel. Versículo 18, pero digo, ¿no han oído? Esta es la pregunta. Pablo anticipa otra pregunta. Alguien podría decir, bueno, pero tal vez el pueblo no oyó. Bueno, Pablo se anticipa a que si alguien por ahí menciona esa pregunta. La respuesta es clara, hermanos. Sí oyeron. Dios se ha revelado ampliamente. Vaya conmigo rápidamente a Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Miren lo que dice este versículo. Pablo hace la pregunta, ¿no han oído? ¿Qué dice Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Pablo pregunta, pero digo, ¿no han oído? Y luego Pablo responde a la pregunta. Antes bien, vemos la revelación amplia y suficiente, hermanos. Por toda la tierra, dice Pablo, ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Salmo 19, precioso salmo, hermanos. Vaya conmigo al Salmo 19, versículos del 1 al 4. Salmo 19, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios de esta manera. Salmo 19, versículos del 1 al 4. Los cielos cuentan, si está ahí conmigo, leamos juntos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Hasta ahí la lectura, hermanos. Pero digo, dice Pablo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Hermano, Dios siempre ha hablado. Y le tengo una buena noticia: Dios sigue hablando todavía. Dios habla a través de su palabra, y Dios usa la iglesia para llevar el evangelio. Dios habla a través de circunstancias. Pero dice la Biblia, una y dos veces Dios ha hablado. Pero ¿qué pasa con el hombre, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Pero el hombre no entiende. Una, dos veces Dios ha hablado, pero el hombre no entiende. ¿Qué tendrá que hacer Dios para despertar la conciencia de la gente y clame a Dios y busque a Dios por salvación? Entonces Pablo contesta a esa pregunta: ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta el fin de la tierra sus palabras. Para mostrar que Dios no ha guardado silencio, su voz ha resonado en toda la historia, hermanos, de la humanidad. Y aún todavía sigue Dios hablando. En séptimo lugar, Israel como receptor privilegiado. Versículo 19. Versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿No ha conocido esto Israel?
Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Pero veamos la primera parte, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Israel no solo oyó, hermanos, sino que también conoció. Israel tuvo la ley, Israel tuvo los profetas, Israel tuvo las promesas. ¿Qué cosas no tuvo el pueblo de Israel, hermanos? No solamente Israel no oyó, sino que también Israel conoció. Aquí hay una advertencia profética previa. Pablo cita a Moisés para mostrar que la respuesta de los gentiles y la incredulidad o rechazo de Israel, el rechazo es incredulidad. O sea, si yo rechazo, yo no creo. Ya había sido anunciada. Deuteronomio 32, 21. Miren lo que dice este pasaje. Deuteronomio 32, 21. Ahí está también en la pantalla. Dice de esta manera. Deuteronomio 32, 21. Escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Versículo, estoy en Deuteronomio 32, 21, yo estaba en el versículo 1, pero ahora vamos al 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Alguien sabe, hermanos, qué hizo el pueblo? Ellos me movieron a hacerlo con lo que no es Dios. ¿Cómo se fue tras la idolatría? Adorando lo creado antes que al creador. Eso se llama adulterio espiritual, hermanos. El domingo estudiamos cuál es el más grande mandamiento. ¿Se acuerdan, Marcos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ellos me movieron a hacerlo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿A quién está hablando ahí, hermanos? Los gentiles. Los gentiles. Con la difusión del evangelio a los gentiles se deduce que sí podían entender el evangelio. Ciertamente los judíos no podían argumentar que estaban más allá de su capacidad de comprensión, hermanos, no, de ninguna manera. El rechazo de Israel no tuvo nada que ver con la falta de oportunidad de escuchar o de capacidad de comprensión. No han conocido esto. Israel se basa únicamente en la desobediencia deliberada del pueblo de Israel. Ese fue el problema, hermanos. Desobediencia deliberada del pueblo de Israel. En octavo lugar, gracia que sorprende. Vemos ahí, hermanos, la gracia que sorprende. Versículo 20, volviendo a Romanos, capítulo 10, versículo 20. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Qué dice, hermano Juan, capítulo 1, versículo 11? ¿Alguien recuerda? A los suyos vino, a los suyos, los judíos. Hasta todos los que recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más específicamente, cuando el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, mismo Jesús dijo, a los suyos vino. Jesús vino a predicar a los judíos. Vino a anunciarles el mensaje de salvación, de esperanza. Pero ¿quiénes fueron los que recibieron el mensaje, hermanos? Los gentiles, los pecadores, los publicanos, las rameras. Fueron los que escucharon el mensaje y lo aceptaron, más que el pueblo judío. Ellos provocaron la ira adorando a sus ídolos, y Dios, hermanos, su gracia se extendió a los gentiles, salvándolos. Una gracia que sorprende. Fui hallado, los gentiles no buscaban a Dios. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Dios se reveló a quienes no lo buscaban activamente. Esto no elimina la responsabilidad humana, hermanos, sino que resalta la iniciativa de Dios. Siempre Dios ha buscado al hombre. Dios buscó a Adán, ¿dónde estás, Adán? Dios buscó a Eva, ¿dónde estás, Eva? Dios buscó a Caín antes de que él matara a su hermano Abel. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín, el pecado está a la puerta. Dios siempre ha buscado al hombre, hermanos. Dios toma la iniciativa a través de sus profetas, dependiendo.
La misma idea se ve reforzada por la audaz declaración de Isaías al hablar en nombre de Dios, que fue encontrado por los que no le buscaban y se manifestó a los que ni siquiera preguntaban por él. Isaías 65, 1 y 2, si quieren ir conmigo. Isaías 65, versículo 1 y versículo 2. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, hablando, ¿verdad?, acerca de su pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Ahí está refiriendo, hermano, a su pueblo Israel. Vemos la misericordia, hermanos, expansiva de Dios, no solamente a su pueblo, pero aún, hermanos, a toda la raza humana. La inclusión de los gentiles no es un accidente histórico, no, de ninguna manera, sino parte del plan misericordioso de Dios, hermanos. Debemos darle gracias a Dios porque usted y yo somos gentiles y la gracia de Dios ha llegado a nosotros. Amén. ¿Acaso usted y yo somos mejores que los judíos? En ninguna manera, hermanos. Lo ha sido por la gracia de Dios. Y debemos darle gracias a Dios. Y eso debe quitar todo orgullo, toda jactancia. Eso debe de humillar delante de Dios y vivir una vida, ¿verdad?, en sumisión. Número 9, la última cosa, hermanos, un cuadro profundamente pastoral. Un cuadro profundamente pastoral, versículo 21, Romanos 10, versículo 21. Pero acerca de Israel dice, hermano, qué corazón de Dios. Acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios es presentado como alguien que extiende sus manos todo el día. Esta es una imagen de paciencia, persistencia y amor. Una verdad revelada de la gran misericordia de Dios, hermanos, para con su pueblo Israel. Hermano, Él es Dios. Un Dios lleno de misericordia. Que el mismo pueblo lo reconoció en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Rebelión, no por ignorancia, hermanos, sino por persistencia. De hecho, en el Antiguo Testamento, Isaías presenta al pueblo de Israel de esta manera. Israel era rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Ese era el pueblo de Israel. Rebelión, no por ignorancia, sino por persistencia. El problema no fue falta de revelación, sino rechazo persistente, hermanos, del pueblo de Israel. Pero Dios, extendiendo sus manos todo el día, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, mandando profeta tras profeta, teniendo misericordia, llamándolos al arrepentimiento, a que se vuelvan a Dios. Sin embargo, el pueblo, hermano, constantemente resistiendo, rebelándose a Dios. Misericordia que persiste aún frente al rechazo. Este versículo no termina con condenación definitiva, sino con una imagen de Dios que sigue, hermanos, llamando a su pueblo. No termina con condenación, sino con un mensaje, una imagen de Dios que sigue llamando a su pueblo. Y aún, hermanos, aún Dios sigue llamando al pueblo judío. Ese es nuestro Dios. Vamos a concluir. Este pasaje nos enseña, y termino con estas cosas. Número 1, la fe requiere proclamación. Hermano, la fe requiere proclamación. Para que la fe pueda ser puesta en Jesucristo, el único que puede salvar. La fe requiere proclamación. Número 2, Dios ha elegido usar mensajeros humanos. Y Dios llama conforme a su voluntad. Pero como iglesia, ¿verdad?, nosotros debemos comunicar, compartir el Evangelio. Y Dios llamará en las congregaciones hombres que Dios puede llevar a otros lugares para predicar el Evangelio. Entonces Dios ha elegido usar mensajeros humanos. Número 3, la palabra de Dios es el medio eficaz de fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental, hermanos, para tener fe. Número 4, no todos respondieron positivamente al Evangelio. Es una realidad y seguirá siendo una realidad. Así que, pero eso no debe desanimar, amén, a nadie. Eso nos debe de animar,
Bueno, si ya Dios nos advirtió, si yo le hablé a 10, hay que hablarle a 20 para que por lo menos 2, 3 puedan escuchar. Hermano, así trabaja el mundo secular. Mire, por ejemplo, hacen un evento y cuánta publicidad antes, ahora lo hacen por medios sociales, pero antes lo hacían, ¿se acuerda? Pegaban en los postes, en las paredes y anunciando su evento. ¿Cuánta promoción hacían para tener 500 personas, 1000 personas? Ellos hacían 30,000 quizás propaganda. Entonces, si queremos, ¿verdad?, que Dios sobre, hay que hablarle a la gente. Y Dios tocará el corazón de las personas. Amén. Número que sigue. Dios no ha guardado silencio, hermanos. Dios sigue hablando. Y Dios quiere usarle a usted y a mí. Amén. Entonces, digamos, Señor, aquí estoy. Úsame. Número que sigue. La incredulidad es resistencia, no ignorancia. Resisten a la verdad. No es ignorancia, es resistencia. Y la última cosa, la misericordia de Dios permanece todavía abierta. Todavía el mensaje se oye. Y la misericordia de Dios está al alcance de todo aquel que crea y que busque a Dios.